En este mundo, en el día presente, si usted le pregunta a cualquier persona ahí en la calle, en el trabajo, a donde vaya, que si tiene un padre, un Dios que es su padre, y todo el mundo afirma que sí. Todo el mundo afirma que son hijos. Y la mayoría de gente de las sectas, de las religiones, siempre aseguran que el pueblo de Israel, así como está ahorita, ellos son los verdaderos hijos. Pero ¿será verdad que la mayoría de gente que dice que tiene un Padre Celestial? Lo cierto es que existe un solo ser verdadero, un solo ser inigualable, inimaginable, que habita en luz inaccesible, y nadie lo ha visto jamás. Sí, la Biblia dice ahí que Moisés lo vio, o la otra persona lo vio, y hay varios textos ahí. Pero ¿qué fue lo que vieron? Porque entonces se contradice la Escritura. Primera de Timoteo 6:16 dice que el único inmortal, que nunca muere, o sea, todo lo demás muere. Bueno, los que creen que el alma no muere, pues ese es otro problema. Pero eso es mentira. Porque entonces ahí no cabe decir que el único que tiene inmortal, más las almas inmortales también están ahí. Otros seres inmortales que existen, que la gente se le ha metido en la cabeza. Ser verdadero hijo del Altísimo, del Creador de los cielos y la tierra, del verdadero Elohim, que le llaman. La gente le llama de muchas formas. Aquí en inglés se le llama God. Dice, in God we trust, dice el dólar, el billete de $1, dice, in God we trust. Dice que en Dios confiamos. La palabra God, si la vemos, la palabra God, pues si buscamos en los idiomas, encontramos una palabra que es Gad, que es de Babilonia, significa fortuna. Entonces lo más seguro es que confíen en la fortuna, porque es lo que hace aquí Estados Unidos. Pero estamos hablando de que si somos hijos, ¿quiénes son los que califican para ser hijos? Primero que nada, tenemos que hacer un examen en nuestra vida, cosa que la mayoría de gente no lo hace, porque no sabe, no lo conoce. La mayoría son religiosos, van a las iglesias, pero ser hijo del Altísimo, ahí es donde está el grave problema. Todo el mundo dice, no, pues yo soy hijo. Yo creo en Yeshua o Yahushua, como le quiere llamar, Jesús o Jesucristo. Y todo el mundo se hace una idea a su manera, y es una obstinación terrible que existe, una rebelión terrible de que yo soy hijo porque yo lo digo, no porque lo diga la Escritura. Entonces todo el mundo son hijos. Anden como anden, sean como sean. ¿Cómo haríamos un examen para cumplir lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5? Bueno, esta escritura no es para los judíos renegados, esos que no quieren el Nuevo Testamento, que le llaman malamente, le llaman Brit Hadashah. Eso no se llama Brit Hadashah, para empezar, ¿no? Porque los mismos judíos verdaderos que aman al Mashiach, al verdadero Mashiach, que es la Memra, que viene siendo el mismo Elohim, fíjese bien, esos son los verdaderos judíos. Esas son las ramas originales. Porque lo que hablan hoy, mucha gente que hablan cosas, esos son inventos. No tienen pruebas, no tienen alguna que otra cosita que traen por ahí, pero pues no hay suficiencia. Por eso le digo, ser hijo del Altísimo requiere muchas cosas. No nomás decir soy hijo, porque ahí lo dice Padre Nuestro. Le llamas Padre Nuestro, pero no eres hijo. El católico, mire, reza el Padre Nuestro, y no es hijo. El cristiano hace lo mismo. El mesiánico, el judío, acá le llaman Abinú,
ya más sofisticado porque ya estamos hablando hebreo. No, eso no tiene ningún significado escritural. Le puedes llamar Abinú o Padre Nuestro, como tú quieras. Our Father, como dice en inglés. Our Father, pues es lo mismo. Our Father es Padre Nuestro. Lo significa. ¿Mm? Le voy a llamar Pater en griego, lo que tú quieras. Pero es lo mismo. No es el idioma, es la realidad. Si no somos hijos, no va a haber salvación. No hay salvación para nadie. Y la mayoría que se llaman hijos no cumplen los requerimientos. Dice aquí en la Escritura, para los que aman la Escritura completa, una Escritura, un Tanaj sin el complemento no es Tanaj. Simplemente se queda corto. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías ahí que nunca se cumplieron entonces. Pues el judaísmo así se quedó. El judaísmo rabínico es lo que vive, los que viven el Kabbalah, los que viven todas esas cosas. Se quedaron nomás con el Antiguo Testamento, que le llaman así, acá le llaman el cristianismo, el Antiguo Testamento, que eso era para los judíos, pues también quedan descalificados. El cristianismo no quiere el Antiguo Testamento, nomás el Nuevo. Y el catolicismo, pues ni uno ni el otro. El judaísmo no quiere el Nuevo, nomás quiere el Viejo. Pero no hay tal cosa ni de Viejo ni de Nuevo. Es una escritura completa. Desde el momento que en Matillahu, en Mateo 5:17, dice ahí, no vine a abrogar la Torá, ni los Nevi'im, ni los profetas, sino a darle plenitud. Ahí la palabra en griego que aparece ahí, porque está en griego, no hay ninguna escritura del Nuevo Testamento que esté en otro idioma más que en griego. Las cartas originales están ahí, las copias originales están en puro griego. No hay, es pura mentira que están en hebreo, que no sé qué, que no, eso no es cierto. Vaya, escudriñe y vaya, busque la verdad y la va a encontrar. Por eso le digo, si vamos a ser hijos verdaderos, tenemos que ver lo que está ahí realmente. Ahora, el punto número 1, para ser verdaderos hijos, usted tiene que recibir al verdadero. Tiene que recibir al verdadero. No un simple ser humano que nació de Yosef y de Miriam, que dicen que porque tiene que venir de la misma esperma de David y no sé qué tanta cosa, porque no entienden lo que está en la Escritura. Leyéndolo en griego, ahí está Romanos 1:3, que agarran los falsos, judíos mesiánicos. Quieren un Mesías que es un ser humano pecador y quieren que lo salve. Que ese mismo los va a salvar. Ese no salva, porque fuera de Elohim no hay quien salve. Fuera de él no hay quien salve. Y un ser humano no pertenece a Elohim. Un ser humano es terrenal. Un ser humano no es divino. Solamente lo divino es lo que te salva, no lo terrenal. Lo terrenal es totalmente, está fuera. No sirve, es pecador. Puesto que hay escrituras suficientes para demostrar lo que le estoy hablando. Por eso le digo, si nos vamos por el lado que usted quiera, vamos a caer mal. Si dice Juan 1:12, dice más, si lo leemos correctamente en el contexto, dice, más a todos los que Él, con su poder, hizo que lo recibieran. Eso es el contexto. A los que Él les dio la emunaj. No dice a los que creen, porque ahí la palabra creer no existe en el pensamiento hebreo. A los que Él les dio la emunaj para que exhiban. En su nombre les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Elohim. Él es el que hace todo. Del ser humano no proviene nada. No lo puedes buscar, dice, nadie puede venir a mí si el Abba no te trae a mí. Dice Juan 6, Yohanan. Entonces el punto número 1 es que si no recibiste al verdadero, ahora tienes que oír la palabra de verdad. Vaya ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, está Pedro predicándole a Jerusalén, a los judíos, varones israelitas,
Ahí lo dice bien claramente. Toda la casa de Israel, dice ahí. Toda la casa de Israel, dice ahí. ¿Mm? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Yahushua a quien ustedes crucificaron, Elohim le ha hecho Señor y Mashiach. Ese ser que él engendró conforme al Salmo capítulo 2, verso 7, conforme a Hechos capítulo 13, conforme a Hebreos capítulo 1, ahí en el verso 5, en adelante. Yo te engendré, yo te he engendrado hoy. Siempre está la verdad presente, como dijo Pedro, segunda de Pedro 1:12. El cuerpo que le engendró a la membra, que eso es la mayoría no lo entienden, el Altísimo, el que habita en luz inaccesible, mandó su membra, la semilla que da vida, la cera, la simiente incorruptible, como dice 1 de Pedro 1:23, que nacemos de ahí. Por eso, en el 1:13 de Juan, ahí lo está diciendo, ahí mismo, lo que le estaba leyendo ahorita. Mas el que él hizo que lo recibieran, a los que él les dio la emunaj, la medida de emunaj, en su nombre, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Él nos hace nacer por la palabra de verdad. Tienes que oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y él te da la emunaj para que exhibas al Mashiach. No es cualquier cosa que te cuenten por ahí, las sectas, los sectarios, no. Que unos son de una cosa, que otros son de otra cosa, que no sé qué. Eso no está en la Escritura. Eso no proviene de la Escritura. Rab Shaul nunca habló fuera de la Escritura, porque todo está en la Escritura. Pero ¿dónde está ya un texto que diga que un hombre se iba a sacrificar? Y no lo sacan los falsos esos, porque no tienen revelación. No se revela. No se revela, por eso no nacen de nuevo, porque no se revela. Entonces están en el aire diciendo más. Cuando no se revela es como si estuvieras en cualquier secta. Mire, está eso de la luz del mundo. Platicaba yo con una persona que perteneció a ellos. Pues nunca estuvo bien acondicionado ahí con ellos ni nada, pero viene de México el señor y dice, yo pertenecía a la luz del mundo. ¿Cuál luz del mundo? La única luz del mundo es Mashiach. No el señor ese que está en la cárcel que se llama Nazón Joaquín. Ese Nazón que todos los templos tienen el nombre de él enfrente. ¿Usted cree? Es una idolatría. Es una abominación terrible. ¿Cuál luz del mundo? Si es una oscuridad terrible, satánica totalmente. Pero la gente no abre los ojos. Y la gente que conoce algo de la verdad no les habla a la gente. No les dice nada a la gente. Se le quedan viendo nomás, porque están muertos todavía. Porque tienen un Yeshua de esos que aborrezcas el nombre, que lo borres de tu vida, como quien dice, ahí lo dice en el Talmud. Eso proviene del judaísmo rabínico. Siempre han aborrecido el Mashiach, porque nunca han entendido la Escritura. Nunca lo entendieron. Nunca entendieron nada de las profecías. El entendimiento se puso oscuro totalmente. Tenían el entendimiento entenebrecido. En el primer siglo y hasta la fecha, así lo tienen. Y ellos son los que han propagado más mentira todavía. Viene una cosa terrible sobre toda esa gente. ¿No son los hijos verdaderos? Claro que no. Todo tienes que hacerlo a través del Mashiach. Por eso no quieren, que acá le llaman el mentado ese Bri Harashá, que eso no es el nombre de la cosa acá. Esto no es la misma escritura, es la revelación máxima de la escritura. El complemento de las cosas. ¿Qué hacemos con las 70 semanas de Daniel? ¿Nunca se cumplieron entonces? Entre ellos nunca se cumplieron. ¿Cómo le hacen para acercarse a Hashem? A eso ellos le llaman Hashem. ¿Cómo le hacen para acercarse a Hashem? ¿Cómo le hacen? Le llaman Hashem porque el nombre es innombrable. Entonces tienes que mochar todos los nombres de los profetas y pues sobre todo el de Elías, que es Eliyahu. Tienes que mocharlo. No tienes que nombrarlo porque ahí está el nombre. ¿O qué significa Eliyahu? ¿Qué significa? Porque le inventan luego.
y no tienen respuesta. ¿Mm? ¿Qué significa Matillahu? ¿Mm? ¿Qué significa Yeshayahu? No tienen respuesta. Le hubieran puesto Yesha Hashem o Matid Hashem. ¿Por qué no lo pusieron? Por eso viven como viven. Sí, son muy buenos comerciantes, muy prósperos, pero están muertos en delitos y pecados igual que el resto del mundo. Y si nosotros, que estamos hablando según la verdad, estamos peor si no hacemos las cosas. Si no hemos recibido al verdadero, ¿por qué se atrevía el Mashiach si era un simple ser humano pecador, nacido de José y de María? ¿Por qué se atrevía a decir, si me recibes a mí, recibes al Padre? Por favor, eso es una abominación. Hay que borrar todo eso, no sirve. Entonces, todo el mentado de ese Briharashá que le llaman los falsos, porque así le llaman, porque no han entendido, se les pegan ideas, pero no van y escudriñan las cosas. ¿Para qué quieren los 4 niveles de interpretación que usan los mismos judíos? ¿Para qué los quieren? Esos 4 niveles, si no tienes el Ruach HaKodesh, nunca vas a llegar a la verdad. Con el Ruach HaKodesh cambian esos niveles a algo espiritual, Ruhani. Entonces cambia y se revela. Sin el Ruach no se revela. Para llegar al nivel Sod, todo lo agarran literal. Nada, es que ahí dice Peshat. La palabra Peshat. La palabra Remes. Cuando ya vas a las bases, vas a cada texto, a cada cosa que está ahí. Pero si te quedas ahí, no escudriñas, nunca vas a llegar al nivel Drash. Que de ahí viene la palabra Darash, de la raíz Darash. Escudriñar. Por eso les decía a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí tienen la vida eterna. La vida nomás ahí, en el contexto hebreo no se dice eterna, nomás se dice vida. Hay. Y si no quieren venir a mí para que tengan vida, ¿usted cree que un ser humano iba a tener vida? Ningún ser humano podía decir lo que decía el Mashiach, ningún ser humano. No puede decir eso, porque era un ser humano. Si nos vamos por ese lado, tienes que borrar eso, así de fácil. Y tienes que borrar un montonal de cosas. Tienes que borrar todo lo que le llaman el Nuevo Testamento, todo tienes que borrarlo, no sirve. Te quedas con el puro Viejo Testamento, no hay revelación. Por eso queda el entendimiento entenebrecido. Y no quieren entender. No, si es una obstinación terrible. Primeramente, para ser hijo, tienes que recibir al verdadero. Él es el que te abre el entendimiento para que lo recibas. Nicodemo era uno de ellos. Y lo recibió. Por eso vino escondidas, vino de noche. Rabí, sabemos que has venido del cielo. Y si sabían que venía de allá arriba, ¿por qué no? ¿Cómo que vino del de arriba? Ahí lo dice en Juan capítulo 3. Era un principal de los judíos. El principal, la palabra principal viene de la palabra Reshit. Bereshit, de ahí viene la palabra principal. Pues la palabra, en griego es la palabra arjé. La palabra arjé. Por eso la palabra arjé se le aplica al Mashiach. Allá dicen, el principio de la creación, el primer ser creado, le pusieron. Ahí en Apocalipsis 3:14. Léale ahí en Apocalipsis 3:14. Dice, Él es el amén. Él no puede ser el amén, porque es un ser criado. Si nos vamos por la idea de que es un ser humano carnal, criado, mundano, o sea, si nos vamos por ese lado, olvídelo, porque tiene que borrar eso, no sirve. No se le puede aplicar a un ser humano las cosas esas. He descendido del cielo, permíteme, tú no descendiste de ningún cielo. Y luego inventan una idea, no es que la palabra vino sobre él, no lo dice así. No hay texto para sostener. No hay texto para sostener. Que algo vino adentro de él y se le metió adentro de él y ya. Por eso es el hijo de Elohim. No, porque a Yohanan, el sumergidor, el bautista, desde antes de nacer ya tenía el Ruach HaKodesh. Ya había entrado en él. Y él era un pecador, un ser humano, que necesitaba al Salvador. Entonces, ¿quién es el Salvador? ¿Un ser humano? No. ¿Un ser humano dio la vida a un pecador por los pecadores? Pues todo estaba fácil la cosa. Entonces, ¿para qué quieres a Hashem? Es que, mis amados hermanos, esto es una cosa terrible
cuando se mete una idea rara, cuando no se revela, es que no es estar viendo la Biblia así literal. Tiene que revelarse. Si no se revela, no vamos a poder pasar el primer punto de recibirlo. Si tú recibiste a un ser humano, no has recibido al Abba. El Abba habita en luz inaccesible. Mandó su membra, su palabra. Por eso decían allá aquellos, Abraham, los profetas, todos decían. Vino ahí en el español así dice, pero vaya a los targumín, a los targúmenes. Vaya al arameo, búsquele. Hay que aprender arameo y hay que leer en arameo y hay que buscar las cosas. Solamente en arameo está lo correcto ahí. Hay los targúmenes que hicieron los mismos judíos verdaderos. Y ahí dice la membra. En arameo dice membra. En hebreo no se le puede llamar dabar, ¿no? Ni palabra, ni verbo, ni logos, ni nada. El logos es griego. Eso no sabía nada. Eso no entendía nada. Eso estaban cerrados totalmente, con sabiduría humana. Por eso no quieren nada del mundo. Por medio de las cosas del mundo no lo puedes conocer a él. Por eso Rab Shaul ahí lo dice en 1 de Corintios capítulo 1, del 19 en adelante. En el verso 20 y 21, ahí te lo dice. Porque a él le plació a Abba. Por eso era una locura. Hablar del Mashiach era una locura en el primer siglo. Por eso no lo recibieron la mayoría. Pero ya eso ya estaba profetizado sobre ellos. Y Yeshayahu lo tiene profetizado. Dice, cierra los ojos de estos para que no se conviertan. Y ahí lo dice en 2 Corintios capítulo 3. Dice, y hasta el día de hoy, cuando se lea Moshe, la Torá, o sea, todavía tienen el mismo problema. Se quedaron impuestos a una parashá y una haftará. Así se quedaron impuestos. No es malo hacer una parashá, son 54 parashots al año. Es cada Shabbat. Más aparte los Shabbatons. Shabbatón son los Moedim, las 7 Moedim, que es lo que está pasando ahorita. El día 5 de octubre, hoy estamos estamos a 9 de octubre. Ese es el calendario gregoriano. Pero si lo vemos allá allá con los judíos, pues es el mes de Tishrei, es el primer mes del año. A los 10 días, el primer día es Yom Truach, que acá le llaman Yom Teruah o las trompetas. Es el día de las trompetas. Pero es un chabatón. Y luego a los 10 días viene, que le llaman Yom Kippur, no, es Yom HaKippurim, que es lo que está pasando ahorita. Y eso está ahí en Levítico, pero no se pueden hacer literal, porque hay que hacer sacrificios. No, hay que entrar a lo espiritual, a lo del Ruach. El Ruach revela las 3 últimas Moedim, que acá le llaman fiestas, se le llama Hag. Se puede decir Hag Yom Truach o Hag Yom HaKippurim. Los judíos agarran el mes de Elul, que es el mes de atrás. Todo ese mes hacen ayunos y se están arrepintiendo para el día del perdón, el día del sacrificio, el día de la expiación, el día de la reconciliación principal. Y luego vuelve otra vez el otro año y así es pura vuelta y vuelta. Pero no entendieron que el Mashiach, ese es lo que está ahí. El Mashiach es la trompeta de Elohim. El Mashiach es el que te va a levantar, el Mashiach. Por eso se le llama el Ben Haadam. Y eso está en el Talmud y no lo entienden. Hay que ir al Talmud a investigar allá. Tienes que ir al Talmud. Es mucha cosa para ser un discípulo de los rabinos. Tienes que estudiar una hoja diaria durante 7 años para poder meterte con ellos. Una hoja diaria de ahí. Para poder, durante 7 años, estudiar una hoja diaria. Y empezar a obedecer las cosas que tienen ellos ahí. Son demasiadas cosas. Por eso ya se mete ya eso con la halajá, que viene siendo la Torah oral. Lo que ellos metieron de más. Tanta cosa que metieron. ¿De qué sirve tener una mezuzá en la puerta de la casa? Que eso está dentro de la halajá.
tienen un rollito adentro de una cosita que ponen ahí en la puerta, un rollito con los mandamientos. ¿Pero de qué sirve? Si ahora están en el corazón. Por eso dice a los que Él hizo que recibieras al Mashiach, ya no necesitas eso. Pero que quedan en las tradiciones, en todas esas cosas. Entonces no hay Mashiach. Entonces no hay, ¿cómo vas a ser hijo? Si tiene que revelarse. Cuando no se revela, el cristianismo va a la iglesia. Ahorita, mire, hoy es el primer día, es el domingo. La mayoría van a la iglesia. Ayer fueron los del sábado y sale el mismo problema. Ve con los adventistas, no se dan cuenta de nada. Nomás feliz sábado, santo sábado, le cantan al sábado y adoran al sábado. Oiga, eso es una sabadolatría. Yo se lo digo bien claro, vaya con los adventistas y es lo que le va a pasar. Ahora vaya con los mesiánicos, hacen un área ahí toda le ponen un ambiente judío, le ponen una menorá, unas cositas, unas letras hebreas y no sé qué, y cositas, le ponen ahí. Una mesuzá y no sé qué tanta cosa. Todo eso le ponen ahí. Se ponen unas trencitas en los pantalones y no sé qué. Hacen una parashá y una haftará en la tarde. Una porción de la Torá y una porción Dice ahí, después de que leyeron la Torá y los profetas, llegaron estos ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el verso 14, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un Shabbat. Se detuvieron, cesaron. Es lo que significa Shabbat. Y se sentaron. Pero fíjense, la mayoría que guardan Shabbat, la mayoría que se creen judíos y no sé qué tanta cosa, para que seas judío tienes que estudiar la Torá. Tienes que 7 años, una hoja diaria. Y es una cosa que ellos tienen ahí. Son libros que ellos tienen. Ya tienen preparados los estudios esos. Y aparte un montonal de cosas. No vas a ser judío jamás. Acá tienes que recibir al Mashiach, se tiene que revelar. Es por medio del Ruach. Ahí no hay Ruach, ahí es otra cosa. Aquí estos entraron un Shabbat y se sentaron, dice aquí. Hechos 13:14. Y después de la lectura de la Torá y de los Nevi'im, los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación, ¿qué tenían más que decirles si ya habían leído la Torá y los profetas? ¿Qué más tenían? El Mashiach no estaba en ellos. El Mashiach no estaba en ellos. Lea todo el capítulo 13, todo el 13, léalo todo detenidamente, paso por paso, y tiene que ir allá al Tanaj para que se revele. El Rúa es el que va a revelar la escritura de la santidad, la Kid Beit HaKodesh. Entonces, ¿cómo vas a ser hijo cuando no entiendes nada de eso? Esteban en el capítulo 7, hablando en el Rúa, por eso le digo, si hablas en la carne, puedes hablar el Talmud, lo que tú quieras, la Kabbalah, la Torah, lo que quieras, estás en la carne. Dice, yo les daré palabra. ¿Quién iba a dar palabra? ¿Un pecador iba a dar palabra? Como dice Lucas 21:15. Miren lo que dice Lucas, mire. Por eso le digo, ¿cómo vas a ser hijo si no has recibido ni la verdad ni nada? Dice Lucas 21:15. Porque yo les daré, está hablando el Mashiach, yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Cómo les iba a dar él palabra si él no tenía ni poder ni nada? Él era un pecador. Eso no sirve ahí. Porque en Mateo, miren, en Mateo capítulo 10, verso 20, miren lo que dice. El mismo Mashiach está hablando. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Ruach de vuestro Abba que habla en ustedes. Y dice, yo les daré palabra. Por fin, ¿es el Abba o es él el que va a dar la palabra? ¿Un pecador va a dar palabra? No hay nadie. Allá los profetas daban la palabra, pero el Abba se les daba la palabra a ellos. Vino a mí palabra de Yahweh, dice allá. Vino a mí la palabra de Yahweh. Yirmeyahu, ahí se lo está diciendo. Yeshayahu, vino la palabra de Hashem, vamos a llamar, para que me entienda, porque no me entiende. Así le llaman. Entonces no puedes nombrar los nombres de los profetas en su idioma porque no puedes decir el nombre. Tienes que borrarlo. Por eso es el gran problema. Yo he agarrado muchos judíos de estos y les digo yo, ok, explícame el nombre de Elías. Se llama
¿cómo se llama? ¿Eliyahu o el Hashem? ¿Cómo le ponemos? Así están las cosas, mis amados. Si la primer parte no la recibimos, no recibimos al Altísimo en la primer parte, no lo hemos recibido al verdadero. Recibir al Mashiach, ver al Mashiach es ver al Abba. Es el Abba de Kutshá, el Padre de la Santidad. Está en arameo, Abba de Kutshá. No es Abacadosh, como lo han inventado. Eso ya son los dos idiomas juntos. No se pueden juntar dos idiomas. Es el Abba de Kutshá. Yo no sé ni hebreo, ni arameo, ni nada. Pero si voy a aprender una sola cosa, pues de periodo decirle que sea verdad. Que no sea invento de los otros, de que se me pega. A mí no se me pega ni idea. Yo tengo que ir allá con ellos, allá, los que hablan verdaderamente hebreo y arameo y griego y tanta cosa. Hay judíos verdaderos que hablan verdadero idioma verdadero, dentro de la etimología del hebreo, del griego, de cada idioma, lleva su etimología. El árabe lleva su etimología, pero ellos tienen a Alá. Como decía un musulmán, le decía a un judío, dice, pues es el mismo Dios. No, no es el mismo, Alá es uno y el Elohim es otro, o él, como le quiera llamar, Eloah. No es Elohe, es Eloah. Vaya a la escritura, vaya e investiguelo para que vea. Aparecen solamente 57 veces en la escritura. Eloah, no Elohe. Eloah aparece 57 veces. En la verdadera escritura. En la falsa aparece Elohe, el quién sabe qué tanta cosa. Ya cuando lleva otra cosa pegada ahí, entonces ya lo podemos no distorsionar, sino que hacer lo correcto. Pero la palabra sola, Eloah, se refiere al Ser Supremo. No a sus cualidades, no a sus funciones. Elohim sí, Elohim no se refiere a él, se refiere a lo que él hace con sus poderes. Es como la palabra Sebaot. Dice, de los ejércitos le tradujeron. No, es de todos sus poderes. Él no necesita ejércitos. Él es autosuficiente en todo. Él es omnipresente, él es el omnisciente, omnipotente. Él es la eternidad, está en él. Habita en la santidad, en la altura, en lo sublime. Pero quiere venir a habitar a un corazón contristado y humillado. Él limpia el corazón, limpia su conciencia de obras muertas para que sirvas al Elohim vivo y verdadero. Servirlo a él es servirlo en la luz. Por eso tienes que ser fiel, porque él es fiel, dice Devarim 7:9, Deuteronomio. Porque él es fiel. Por eso dice que los que aman, uno le llama Hashem, o Yahweh, como le quiera llamar, Jehová, quien sí que tanta cosa. Dice el Salmo 97, dice Ahaba Yahu, Sané. Sané significa como aborrecer, aborrecedor. Dice Sané Ra. Ahab Yahu Sané Ra. Yo no hablo hebreo, yo nomás lo estoy leyendo como lo mejor que puedo. Apenas lo estoy aprendiendo poco a poco. Pero es como le digo, aprendemos una sola cosa y que sea verdad. Pero se nos pegan ideas raras de acá del mesianismo, de esa cosa falsa, y pues caemos en el error fácil. Aquí dice Ahaba, leyéndolo en hebreo. Es difícil para nosotros leerlo en hebreo porque no es nuestra lengua. Ellos también batallan con el español igual, la misma cosa igual. Acá un mesiánico no quiere a los grecorromanos y todo lo que habla es grecorromano. Porque el romano habla latín y el griego pues habla griego, el greco habla griego. Entonces lo grecorromano es lo que más hablas. ¿Por qué? Porque es nuestro idioma. 70% de latín, 15% de griego, 10% de árabe y 5% de todas las lenguas. Es nuestro 100% de español. Ese es nuestro español. 70% de latín. Todas las palabras, la mayoría son latín, lo que hablamos. De los romanos. De ahí es nuestro idioma. ¿Ves? Por eso le digo al mesiánico, pues no puedes hablar español entonces, nada. Estás odiando, es puro aborrecer y pura cosa rara. No. Es mostrar al Mashiach en nuestra vida. Con fidelidad, en luz, en justicia. Ser irreprensibles. Vivir en la emunaj verdadera.
y ser guiados por el Ruach HaKodesh. Por lo menos esas 7 cosas tienen que estar en su vida. Si usted lo recibió. Primero que nada tienes que recibirlo para que seas fiel. Una vez que lo recibes, tienes que ser fiel. Porque Él es fiel. ¿Qué dice aquí, mire, 1 Corintios? Y estamos hablando de Deuteronomio 7:9 de Barim. En el 7:9 dice ahí que Él es fiel. Dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Elohim, ya ve, fiel. Porque Él es la emunaj. No es creer en un Dios, no, la emunaj es Él. Te transmite la emunaj de su sustancia, de Él. De su poder te transmite a través del Ruach. Para que lo exhibas a Él. Dice, y recibirán poder. Recibirán emunaj de Él. La luz. Para que lo exhibas. Porque Él es luz. Llegar a la comunión íntima con el Altísimo, es el nivel sol. El nivel sol, así sol. El nivel solo en sí, nada más los puros niveles, así que quieras tú ir escudriñando, en la carne no llegas muy lejos, no vas a entender. Pero en el Ruach se revela y entiendes la verdad de las cosas. ¿Ve? Dice, si saben, dice, mira lo que dice aquí, mire. Dice, fiel es Elohim por el cual fuiste llamados a la comunión íntima con su Hijo Yahushua HaMashiach. La comunión con el Hijo es lo que Él mandó, la Memra. No es otro ser, ni un ser criado, ni un ser humano. No, Él no es terrenal. Entonces se contradice la Escritura. ¿Qué dice Juan 3:31? El terrenal habla cosas terrenales, cosas del mundo. Pero el que viene de arriba es sobre todos. Fíjese, ¿un ser humano va a ser sobre todos? Ningún ser humano fue sobre todos. ¿Qué le pasó a Moshe? Ni siquiera entró a la tierra prometida, porque era un pecador. Era un ser humano admirable porque todo lo que hacía y todo lo que hizo. Si nosotros hubiéramos estado en los pies de Moisés, no hubiéramos cumplido nada. Fueron hombres que se sometieron a la emunaj verdadera. Él seguía al Mashiach, y eso lo dice Hebreos capítulo 11. Prefirió seguir los vituperios del Mashiach. Porque entrar al Mashiach, es que el problema es que la gente no entiende lo que está en el Shabbat, lo que representa realmente Shabbat. Y Shabbat Shalom, y Shabbat quién sí que no sé qué, y tanta idea rara. ¿De dónde agarraron la idea los judíos de que no pueden mover nada el Shabbat? Nada, no puedes agarrar nada, ni mover nada. ¿De dónde lo agarraron eso? ¿De dónde agarraron esa idea? La palabra trabajo, si la agarramos de la ciencia del mundo, de la filosofía del mundo, la palabra trabajo, cualquier movimiento que tú hagas en tus extremidades, en tus miembros, en tus manos, en tus ojos, cualquier movimiento que tú hagas, cualquier cosa, eso es trabajo, conforme a la seguridad del mundo. No sé de dónde agarraron esa idea los judíos, de que mire, vaya ya a pasearse en un Shabbat en Jerusalén, vaya ya al hotel y vaya, todo está automático todo. Usted mismo se cobra, usted es el que peca, pero ellos no pecan. Va usted a pagar un switch, usted apáguelo. ¿Ve? Cualquier switch, cualquier cosa, el botón del elevador, usted le pica. Porque para ellos no pueden hacer nada de eso. Se paraliza totalmente todo porque malentendieron las cosas. No entendieron la revelación del Mashiach. Y hasta la fecha no lo entendieron. No lo entienden todavía. Y todavía quieren practicar esas cosas, pero no tienen el Mashiach. No tienes a lo que le llamas Hashem, no lo tienes. Entonces, ¿cómo vas a ser fiel? ¿Cómo vas a andar en luz si Él es la luz? Un ser humano no puede decir yo soy la luz del mundo. No puede. Un ser humano no, porque es pecador. Todos están destituidos de la gloria de Elohim. Todos. Por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos fueron pecando, van naciendo, y vas creciendo y vas pecando, y adoptas la muerte. Y entra en la muerte el ser humano. Dice, muriendo morirás. El día que comas del árbol, que parece bueno, pero es malo. No dice de la ciencia del bien y del mal, no dice así. En el hebreo no dice así.
Yo lo poco que voy aprendiendo lo voy poniendo como base, ya no lo muevo, pero eso lo aprendo de allá, de judíos verdaderos, de allá, no de acá de los mesiánicos. Y que sea guiado por el Ruach, para poder entenderlo. Dice, ¿de cierto morirás? Le pusieron ahí. No, muriendo morirás. Pues es como lo que le pusieron ahí al Satanás, ahí en el Bereshit, el capítulo 3. ¿Qué le pusieron? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? Dice que era más astuta. No, no dice así. Definitivamente que no. La serpiente estaba destituida de la gloria de Labán. Es lo que dice. No que era más astuta que... No, los animales que estaban dentro del Gan Eden, no es Gran, es Gan Eden, del jardín del Edén. Por eso se le llama Pardés. Es el jardín de las delicias. Cuando llegas a eso en lo espiritual, cuando entiendes el nivel Sod, la comunión íntima con el Abba de Kutchá. No estaba destituida, ya estaba fuera, no estaba dentro, estaba fuera. Porque él es el árbol que parece bueno, se disfraza como ángel de luz, pero es pura tiniebla. Es un árbol que parece bueno, pero es malo. Pero tienes que abrir tus ojos, si no estás comiendo de él. Caes en el error fácil. Por eso, para ser fiel, tienes que practicar la verdad. Él es luz. Y si esto les anunciamos, que el Elohim es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. En él no hay ningunas tinieblas. El 1 Juan 1:5. A Yohanan se le reveló bastante. Por eso cuando dice ahí, él es el principio de la creación. Ahí le pusieron en el español, principio. Vaya a la carta original, a la copia original en griego, de Apocalipsis. Así le llaman, porque viene de Apocaliptus. Quitar el velo. Es lo que significa. Se les cayó el velo. Se reveló. A ellos se les reveló. A los discípulos se les reveló. Los que andaban con Mashiach. A los principales, a los de arriba, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a todos esos no se les reveló. Quedaron entenebrecidos. Porque tenían las cosas. Las tenían todas a su favor. Y no lo recibieron. Por eso dice, más al que él hizo que lo recibieran. Él es el que hace que lo reciba. Ahí no dice más a los que lo recibieron. No lo puedes buscar, no lo puedes recibir. No, estás imposibilitado, estás en pecado. Estás destituido de la gloria. Al estar destituido, estás desconectado totalmente. Quedas imposibilitado. Es como el aparato que estás conectado de la clavija del cable, pues estás fuera. Es lo mismo. Desconecta el celular y verás que no jala el celular para nada. No sirve. Si no hubiera electricidad, los celulares se acabaron. Porque todos dependen de la electricidad. Así nosotros. Si no estamos conectados a la fuente de vida, que es Mashiach. Él es el manantial de la vida. La vida misma que estaba con el Abba se manifestó, la vimos, la tocamos. Oiga, qué de extraño sería eso. ¿No estás diciendo que un ser humano era la vida? Dice, lo contemplaron, lo vieron. Oiga, mire, estas son aberraciones que están en la Biblia, hay que borrarlas. Dice, fíjese, lleno del Ruach HaKodesh, que conocía la verdad, conocía la profecía, él era el último profeta ahí, terrenal. Juan el Bautista, vamos a llamarle para que me entiendan. Viene en Mateo, dice, preparar el camino, ¿a quién? ¿A quién estaba preparando el camino? A Hashem. ¿Y quién era el que iba a pasar por ahí? Pues Hashem, el rostro de Elohim. Lo que pasó con el judaísmo es que siguieron a Maimónides. Siguieron a Maimónides y Maimónides vino a regarla más todavía. Todavía Rashi, el judío Rashi, Rashi viene siendo las iniciales. Es como un acrónimo. Rashi. Pues tiene muy buenos libros y muy buenas cosas del Mashiach. Pero no lo quieren por la cuestión de que va en contra de Maimónides. Maimónides va de un lado
que el Elohim no tiene corporidad. No se puede hacer corpóreo. Es incorpóreo. En los 13 principios de la fe de Maimónides, tiene 13 principios. Al final pone al Mashiach nomás. Todo lo demás no entendió. No sirven. En cambio, lo que dice Rashi sí sirve. Rashi era un rabino, dice Rab, y la palabra SH, Rashi, es Shlomo, como Salomón, Shlomo. Y Shlomo viene de que él es la paz, Elohim, Shlomo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz a través del Mashiach. El rostro de Elohim es Mashiach. Por eso se le llama el Ben Hadam, no es el hijo del hombre. No es hijo del hombre, eso, olvídese de eso. Eso no sirve. Es el Bar Enosh que le llaman. Y miré como un hijo del hombre. No, Lolo se mete con lo terrenal. Él no era de este mundo. Por eso se le llama Ben Hadam. Un mismo judío que ama la escritura y conoce el verdadero hebreo. Él mismo lo dijo así. Y es difícil encontrar a alguien así. De ellos, es difícil. Pero ya cuando encuentras una persona de esas que te dice las cosas como son, y él mismo dice, lástima por mis hermanos judíos que ellos no creen así las cosas, porque no se revela. Cuando no se revela, no se revela. Y a ellos, así está en la escritura, que a ellos no se les iba a revelar. Dice, se la revelaste a los niños, a los que se humillaron, a los que siguieron al Mashiach. Se les reveló. Y a muchos judíos, 3,000 ahí en el discurso de Pedro, de Kefa, y luego otros 5,000, y hubo muchos judíos. Ahí es puros judíos ahí, los que se convirtieron. En el libro de los Hechos, capítulo, dice, a ustedes primeramente se les anunció. Dice, pondré mis palabras en su boca. Sí, él habló por los profetas, pero en el primer siglo habló a través de Mashiach. Mashiach era la voz de Elohim. El Mashiach es la plenitud de la deidad, el Mashiach. Pero tiene que revelarse, porque si no, no se va a entender. Luego lo vamos a caer en el error. No, pero es que como Hashem, ¿cómo se va a hacer un ser humano? Eso es una cosa mala. Es que la divinidad en su plenitud no se puede meter en un cuerpo. Mandó la membra. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne. No, el verbo no se hizo carne, porque así lo dice en español. En Juan 1:14. ¿De qué está hablando? Del verbo. Pues así le pusieron ahí en el Juan 1:1. Ese es el gran problema, el lenguaje. Las Biblias adulteradas y la gente que adultera más las cosas, pues ese es el problema. Lo leemos en un targumen ahí. ¿Y qué dice? Membra basar hayah. Que la membra simplemente se cubrió con un cuerpo que le preparó el Abba. Hebreos 10:5. Membra basar hayah. No dice que la membra se hizo carne, no lo dice. Ya en el contexto hebreo o arameo no lo dice. Por eso si lees Juan 1:1, lo lees en la carne. En el principio era el verbo y el verbo estaba ahí con Dios en un lado, porque lo crió, él fue lo primero que creó, y el verbo pues, era otro Dios. Así le pusieron. Y no dice así. En el Bereshit, que contiene la membra, y la membra que procede de Elohim, porque la membra es el rostro de Elohim. Eso cambia todas las cosas. ¿Cómo iba a crear algo sin todavía tener con qué crear? ¿Cómo iba a crear? Dice, sin él todas las cosas fueron hechas. Sin él. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él. Sin la membra no puedes criar. Entonces, ¿cómo es que la membra es criada? ¿Ve que le digo? Entonces ya cambia totalmente Apocalipsis 3:14. El principio de la creación, está hablando del Mashiach ahí. Si esto no se revela, no podemos pasar el primer punto. No está recibiendo el verdadero, está recibiendo otra cosa. Y cualquier cosa que vaya, te metes en anatema, como lo dice Gálatas, Galuyahu, capítulo 1, versos 6-9. Dice, si viene alguien con algo diferente, y estaban los judíos ahí, con todas las cosas diferentes, con otras cosas. Y venían y trastornaban la emuná, ahí se metían en el Gálatas 2:4,
Dice que encubiertos se metían a ver qué, a investigar ahí qué estaban haciendo. Y ahí andaba Pedro que se ponía al revés también. Y lo reprendió Rab Shaul. A Rab Shaul se le reveló. Y Rab Shaul nunca hablaba fuera del Tanaj. Que viene siendo la Torah, los Nevi'im y los Ketubim. Tanaj. Ese es el acrónimo, es lo que significa. Torah, Nevi'im, Ketubim. La instrucción divina, los profetas, los que traían el testimonio del Mashiach, dice, ellas son las que dan testimonio de mí, la escritura de la santidad. ¿Dan testimonio de mí? ¿De un ser humano? No. Todo está hablando de Hashem, de Yahweh. Yo prefiero mejor decirle Yahweh en lugar de Hashem, porque Hashem no tiene nada. No, que porque no, entonces no puedes decir el nombre de Elías, ni puedes decir el nombre de Isaías, ni de Jeremías, ni de Zacarías, ni de Sofonías, ni de Nehemías, ni de Isías, ni de Josías, ni de, olvídelo, son bastantes. No los puedes nombrar porque ahí está el nombre. Tienes que cambiarlos. Es como el que le dice Samuel, y luego le dice Dios. Pues dile Samuel Dios, ese que Dios, Dani Dios, y todos los que lleven eso, tienes que decirle así. Es que es una contradicción tan grande que no entendemos. Es un nombre sagrado que no lo puedes usar nomás así. Pero cuando lo vas a usar para exhortar y para decir la verdad, para que abran sus ojos, tienes que hacerlo. En el Rúa sí se puede. En el Rúa. Sí, es un nombre que se batalla para poder saber la verdad exacta. Pero Yod Hei Bab Hei, eso es correcto. Son las 4 letras sagradas del nombre de la Ba. Pero no es que sea innombrable, sí se puede. Dice, no lo tomarás en vano. ¿Qué quiere decir? Que sí lo puedes, ahí lo dice la Torah. No dijo que no lo nombraras, que te olvidaras de él. Y todos conocerán mi nombre, como dice ahí. Y Yeshayahu, capítulo 52, verso 6. Lo dice bien claro. Y hay muchos textos para sostener. Él vino en el nombre de la Ba. La Memra, que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, mas no era un ser humano. Él no era un ser humano. Tenía todas las debilidades, todos los problemas de este mundo. Fue probado en todo, experimentado en todo. Tenía que pasar por todas las dificultades del ser humano. Por eso ese es el camino. Y eso es lo que está ahí en Mateo 7, 13 y 14, lo que es el camino angosto, el camino ancho. Y la palabra angosto es la que hay que investigar bien. En la próxima traeremos esa enseñanza, si el Señor lo permite. Mi número de teléfono para que se comunique cualquier cosa, cualquier duda, algo no le gustó, con toda confianza. Yo estoy para servir. Mi número de teléfono es el 956-789-6895. 789-6895. Mi nombre es Benjamín Muñoz, su hermano Yahushua, y que el Abba de Kuchá, el Padre de la Santidad, nos abra el entendimiento para conocer la verdad, y así poder recibirlo al verdadero, y ser engendrados por Él, ser nacidos de nuevo de Él. Dice ser paridos de arriba, así lo dice, literal. Ser paridos de arriba, del Abba, para poder ser sus verdaderos hijos. Miren cuál amor les ha dado el Abba, para que sean llamados hijos. Dice primera carta de Juan 3:1. Que tengan paz. Shalom para todos.